Muy buenos días. Nuevamente, Antonio Ayala de Risco. Muchísimas gracias por participar en este webinar. Hoy día martes 13, son las 9:04 GMT-5 hora de Panamá. Realmente de parte de Risco y todos los que conformamos nuestra organización queremos darle las gracias por haber asentado nuestra invitación a este webinar, sobre todo por la complicada agenda que seguramente tienen cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a los oradores para la sesión de hoy. Será Raúl Escano. Raúl Escano es un gerente senior asociado en Risco, de más de 20 años de experiencia en materia de seguridad de información, riesgo tecnológico, y al igual que otros miembros en Risco, pues personas que hemos estado haciendo en los últimos 3 o 4 años muchos trabajos relacionados con revisiones de cumplimiento en materia del marco CSF de SWIFT. Como la sesión es un webinar, pues todos estarán en mute. Como sabemos que por siempre hay imprevistos, esta sesión, con el respeto a ustedes, va a ser grabada para compartirla con otras personas que lamentablemente no hayan podido acompañarnos la mañana de hoy. La intención, siendo respetuoso el horario de todos ustedes, es que la presentación de fondo dure tentativamente 30 minutos, 30-35 minutos, y de ahí cerca de las 9:40 de la mañana iniciaremos un proceso de preguntas y respuestas. Para poder hacer sus preguntas, ustedes tienen en su barra donde aparecen varios botones, hay un botón que es Q&A. Les agradeceríamos que desde el momento que quieran puedan ir apuntando sus preguntas en ese botón, de forma tal de que al final podamos contestarlas en la medida que pues podamos. Yo en este momento, para no recargar, solo recargar un momentito, voy a encender la cámara, al igual que Raúl, que somos los principales oradores, para que pues los saludemos. Nuevamente darle las gracias por estar con nosotros y pues nada, recordarles que valoramos y agradecemos el tiempo que ustedes están dispensando esta mañana para estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Yo voy a apagar la cámara nuevamente para no recargar el tráfico. Y lo que vamos a hacer es, en este momento, pues, iniciar con lo que es la agenda. Lo que vamos a revisar en la mañana de hoy realmente son 3 puntos. Uno es una introducción relacionada con todo el tema de SWIFT y su programa de seguridad y revisiones. El plato fuerte, o quizás los cambios que este marco para el 2021 establece según SWIFT Internacional, y pues un final punto con algunas preguntas y respuestas, y sobre todo una hoja de ruta como sobre cuál pudiese ser el cumplimiento de este marco para los bancos este año. Bien, como ustedes saben, el marco SWIFT o SWIFT Internacional, desde el año 2017, establece que todos los bancos, los cerca de 11,000 bancos que existen a nivel global, deben realizar una autoevaluación de cumplimiento sobre el marco Customer Security Control Frameworks. Eso pues no es opcional, como ustedes saben, es un requerimiento de SWIFT Internacional a todos los bancos miembros que forman parte de la red. Y la forma como los bancos establecen su cumplimiento con relación a este marco es a través de una plataforma que seguramente ustedes también conocen, que se llama el KYC SA. Los bancos, como ustedes saben, tienen que formalizar entre los meses de julio y diciembre de cada año su nivel de cumplimiento con relación al marco que esté vigente en ese año. Y una cosa importante es que para este año, para 2021, SWIFT Internacional ha establecido pues ciertos cambios en la forma como se les reporta a ellos en SWIFT Internacional, con base en Bélgica, el nivel de cumplimiento de los bancos a nivel global. Con esta introducción,
nosotros pasaríamos al siguiente punto relacionado con cuáles son los principales cambios, y aquí yo le pasaría la palabra a Raúl Escano, que estaría viendo conjuntamente conmigo varios de estos slides. Raúl, buen día. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los participantes. Queremos confirmar o reafirmar este agradecimiento de que nos estén acompañando hoy por esta hora a un tema que nos parece pues que es relevante e importante para todos los que de una u otra forma estamos relacionados con estos programas de cumplimiento con SWIFT. Podemos pasar a la siguiente filmina, Antonio. Sí. Dentro de estos cambios que SWIFT ha estado implementando está el hecho de que, a pesar de que de 2017 los marcos de controles, la lista de controles ha estado siendo aclarada, modificada, madurada, y cada mes de julio aproximadamente SWIFT publica estos marcos para la revisión del año de curso. En el año pasado, pues como todos sabemos, hubo una disrupción importante a nivel global, y SWIFT, en consideración con los bancos que están afiliados, les permitió hacer la revisión no con base al marco publicado en julio para 2020, sino en base al marco publicado del año previo, en el que se espera pues que todos los bancos habían ya hecho la revisión y que sería pues menor la carga de trabajo para actualizar, digamos, la revisión del año anterior, sin elementos nuevos. Sin embargo, ya para este año 2021, pues se espera que esa versión 2021, que como todos los años viene siendo actualizada, sea de cumplimiento para la revisión del 2021. Esta nueva versión del 2021 consolida esos cambios que venían aplicados en 2019, 2020 y 2021, que hace que hayan 3 controles mandatorios nuevos. Podemos pasar a la siguiente filmina. Esto, para nada más tener muy claro cuáles son esos 3 controles que son nuevos, pues tenemos un control que tiene que ver con la protección de plataformas virtualizadas, endurecimiento de la seguridad de aplicaciones y restricción de accesos a Internet. Si vemos el 1.4, que es el último control, este control ya era parte de la lista de controles mandatorios de la versión 2020, pero decidió SWIFT separarlo para tener mayor claridad a la hora de hacer la revisión. En el caso de los otros 2 controles, el 1.3 y el 2.10, que venían del 2019, eran controles que estaban en la lista de controles recomendados. Estos marcos, desde el año 2017, tienen una clara clasificación entre los controles que son de mandatorio cumplimiento y aquellos controles que SWIFT recomienda que se implementen, porque en el futuro pues pueden ser parte de la lista de controles mandatorios en la medida en que los riesgos, las exposiciones, las vulnerabilidades y el perfeccionamiento del cibercrimen se incrementan. Podemos pasar a la siguiente, Antonio, te agradezco. Esta filmina la tomamos de material que ha publicado SWIFT directamente. No le hemos hecho ninguna modificación, precisamente porque es un material de derecho del mismo SWIFT, pero que para los efectos de este webinar es muy ilustrativo. Allí podemos ver toda la historia del programa de seguridad de SWIFT, cómo desde el año 2017 se fueron incrementando los controles mandatorios, principalmente en la medida que se hace la revisión del marco de controles de seguridad. Y vemos en lo que acabamos de mencionar en morado, lo que fue la revisión del 2020, con el hecho de que se hizo se flexibilizó la rigidez del proceso de revisión para que los bancos pudieran actualizar la revisión del año anterior y no tener que afrontar pues nuevos retos con la revisión. Y todo eso se ha acumulado para este año 2021. Y vemos allí la última esfera, que aclara que para el 2021 ya hay 22 controles mandatorios y 9 controles que en inglés le llaman advisory, pero que en español le llamamos recomendados para la revisión de 2021. Podemos pasar a la siguiente.
Entonces, el tema de la revisión, como empezó en 2017, con un concepto de autoevaluación para que las personas que estaban a cargo de estos controles pudieran familiarizarse con los controles con suficiente antelación, pudieran indicar en esas autoevaluaciones hechas por los responsables finales los planes de acción que había que llevar a cabo dentro de la organización para estar en cumplimiento y entrar en un proceso de madurez, porque este programa de seguridad, como lo mencioné en la filmina anterior, es un proceso continuo, de continuo cambio, que está más allá de nosotros como organizaciones o como profesionales, sino que se rige por la naturaleza del progreso del ciberataque, ¿no? Entonces, se define el concepto de revisor independiente una vez que ya ha pasado suficiente tiempo para que esas partes responsables vayan madurando sus controles. Así que ese revisor independiente para este 2021 sale más a la luz que se esperaba que fuera ejecutado en 2020, pero por lo que pasó con la pandemia y hubo que flexibilizar la rigidez del programa, pues para este año es que ya sale más a la luz el hecho de que hay que cumplir con una revisión independiente que más adelante vamos a aclarar. Podemos pasar a la siguiente slide. Hay algunas características que en la documentación de SWIFT, que es muy abundante para este programa de seguridad, define con respecto a quién puede ser ese revisor, asesor le llama también en alguna parte de la documentación, independiente. Se resalta mucho la palabra independiente, es decir, que las partes responsables que desde 2017 han estado documentando estos controles y han estado haciendo la certificación a través de una aplicación que tiene Swift que se llama KYC, Knowledge Know Your Client. SA tiene una SA después que es de Security Attestation, o sea, de la confirmación o certificación, trayéndolo a nuestro lenguaje más local, sobre la evaluación de los controles. Entonces, este otro revisor o asesor debe ser independiente de esas líneas que para los efectos del marco de un modelo, más bien no marco, un modelo que tiene el Instituto de Auditores Internos de hace muchos años, que le llamaba históricamente el modelo de las 3 líneas de defensa y que ahora se llama solamente 3 líneas para quitarle la palabra de defensa, porque daba una connotación pues como de conflicto interno. Ahora, para los efectos de este marco y la revisión, esas áreas que no son las responsables pueden hacer la revisión frente al cumplimiento con SWIFT. Pero hay otra aclaración importante, y es que debe tener competencias técnicas apropiadas para poder llevar a cabo esa revisión, además de la independencia de la responsabilidad de los controles. Podemos pasar a la siguiente filmina. Esta filmina la hemos extraído también de material de SWIFT, y como les hemos mencionado, pues tratamos de mantener el derecho de autor de ellos y dejarla tal como está en la documentación, pero nos parece también muy ilustrativa de lo que acabamos de mencionar en la filmina anterior, de que ese asesor independiente que para este 2021 va a hacer la revisión de cumplimiento de los controles del marco de seguridad de SWIFT, esa independencia debe cumplir con la independencia que está establecida por el Instituto de Auditores Internos, que normalmente dentro de una organización como las nuestras, en el sector financiero, es un departamento de auditoría interna. Para los efectos de este marco, más particularmente, pueden ser las áreas de cumplimiento, las áreas de riesgo, principalmente. Pero pudiera ser otra área que no sea el área responsable. Sin embargo, debe tener experiencia en la revisión de marcos de seguridad reconocidos globalmente, como el caso de la 27001, que es un marco de seguridad, o el Payment Card Industry Data Security Standard, que también es un estándar, un marco de seguridad para procesamiento de pago. En el último año, y Swift hace la aclaración, no es que la persona tenga experiencia pues hace 10 años, sino en el último año, y que esos revisores tengan certificaciones o designaciones profesionales reconocidos también. Además, ese asesor aclara en unas líneas un poco más delgadas, más tenues, que puede ser independiente o que puede ser externo. El interno puede ser independiente, como lo mencioné hace un rato en la filmina anterior,
que puede ser de la segunda línea o de la tercera línea, es decir, cumplimiento, riesgo, auditoría. Y también pudiera entrar entonces aquí la figura de asesores como nosotros, que para eso tiene Swift un listado de asesores o de revisores que le llaman Directory of CSP, de que es Customer Security Program, ¿no? El programa de seguridad de Swift para estos controles, ¿no? Además, también permite que algunos proveedores de servicios de las plataformas de Swift puedan ser, bajo ciertas condiciones específicas, revisores de esto. Y aclara que a pesar de que ellos hacen todas estas documentaciones, validaciones, todo este directorio, ellos no tienen ningún compromiso en la decisión que toma la organización de a qué revisor le asigna o contrata para la revisión. Podemos pasar a la siguiente filmina. Acá le hemos traído la misma tabla de controles para que todo el auditorio pueda estar claro en cuál es el corazón de los controles en la revisión. Hay plataformas, las plataformas que se utilizan para procesar mensajes de Swift están clasificadas históricamente de la 1 a la 3 desde que nació el programa de seguridad de Swift, y la plataforma B, pero la plataforma A4 se incluyó en esta última versión. Pueden notar también que los controles están todos clasificados y tienen un número de 1 que va desde 1 a 7. En esta filmina vemos de la 1 a la 3. Y en la filmina que sigue vamos a ver las otras cuatro áreas de controles donde están clasificados los controles. También pueden ver, visualizar, digamos, en la forma como están presentados los controles en esta tabla, que están prenumerados dependiendo del área al que pertenecen, porque eso también está amarrado como modelo a unos objetivos de todo el marco de controles de seguridad, de todo el programa de seguridad, y a unos principios que todos los modelos y marcos recientes que han sido publicados globalmente tienen estas estructuras. Por lo tanto, Swift, que se basa también y que se hace interfase técnica con los demás marcos de seguridad globalmente establecidos y aceptados, cumple también con todas estas características. Además, vemos que hay controles que tienen un fondo gris. Estos controles que tienen un fondo gris hacen referencia a controles que son recomendados o que tienen la A, que es advisory recomendados. Entonces, con esto quedamos claro que hay una clasificación de controles que va de la 1 a la 7, que está relacionado con objetivos y principios de todo el programa de seguridad de Swift, que no involucra solamente a los bancos, sino también a toda la comunidad financiera que hace parte de Swift. Podemos pasar a la siguiente filmina y voy a hacer un comentario general. Nosotros podemos ver aquí que tenemos las otras áreas de controles, como prevención de compromiso de credenciales, que son los factores que utilizamos para nuestra autenticación, para nuestro password, para nuestros tokens, como usuarios en los sistemas, administración de privilegios, detección de anomalías, programas de concienciación de ciberseguridad, de seguridad, revisiones de penetration testing y de vulnerabilidades. Pues lo que quería resaltar en esta revisión de esas palabritas, de estos controles, de estas áreas de controles, es que todos estos temas son históricos, tradicionales, en los marcos de seguridad que ya las instituciones financieras han estado estableciendo como parte de su programa de seguridad de información interna en la institución. Tal vez el reto acá está en que está un poco más focalizado, está un poco más estructurado, está un poco más maduro, pues, y se espera que sea un poco más objetiva y digamos que detallada, más detallada la revisión y la documentación que soporta el cumplimiento de esta revisión de Swift, que después soporta la confirmación y la certificación en la aplicación que tiene Swift, KYC, que mencionamos previamente, es de Security Attestation. Podemos pasar a la siguiente filmina. En esta filmina vemos las plantillas que Swift ha establecido para que esas evaluaciones de seguridad sean consistentes, independientemente de si la hace un revisor interno o externo, o si se hace en Panamá o en Europa o en Estados Unidos. La idea es que toda la comunidad que está afiliada a Swift pueda hacer las revisiones de estos controles
cumpliendo con expectativas de documentación estándar. Entonces vemos, por ejemplo, que parte de la documentación incluye un objetivo de control, define ese objetivo de control, incluye cuáles son los riesgos relacionados con ese objetivo de control, cuáles son los componentes de la infraestructura de Swift que están relacionados con esos riesgos y esos controles, define el control y luego va poco a poco, de lo más general a lo más específico, estableciendo cuáles son las áreas que se deben revisar. Swift también aclara en esta documentación técnica que no se espera que el revisor utilice esta plantilla como un checklist, porque pues han habido casos en donde esto ha salido a la luz y lo que se espera es que el evaluador haga evaluaciones de riesgo y contextualice cada uno de esos componentes en el ambiente de riesgo que tiene la institución, en la complejidad financiera, de controles y de riesgo y de vulnerabilidades que tiene la institución. Pasamos a la siguiente filmina. Raúl, si tú me permites, ahí quisiera aportar algo a lo que pues, ya sabiamente mencionaste. Esta plantilla que explica o menciona Raúl, queremos enfatizar nuevamente que es parte de la documentación interna que Swift Internacional este año espera que ese revisor independiente, ya sea alguien dentro del banco o ya sea alguien fuera del banco, realice. ¿Qué les quiero decir? Esta es una plantilla, esta es solamente una pantalla, pero si pudiésemos bajar ustedes en esta plantilla, en adición a hacer la evaluación del control basado en el enfoque de riesgo, como decía Raúl, y no un checklist, se tiene que documentar qué revisaste, qué chequeaste, adjuntar alguna evidencia para cada uno de los controles mandatorios que apliquen a la arquitectura de tu banco. Entonces, ojo, en adición este año a que el revisor independiente tiene que ser alguien de riesgo, cumplimiento, auditoría, si es dentro del banco, o alguien de afuera como nosotros, y que no este año no lo pueda hacer los que usualmente lo hacían anteriormente, en años anteriores, que era el área de seguridad o tecnología, el revisor tiene que completar esta plantilla. Es una hoja de Excel que está dentro de la página web de Swift, a la cual ustedes tienen acceso, y ahí documentar cada uno de la forma en que se evaluó el control. Y eso forma parte del conjunto de evaluación que a partir de este año se debe hacer. Regreso a ti, Raúl. Muchas gracias, Antonio. Me quedan, discúlpame, regrésame la pantalla anterior, disculpa, que con tu comentario me vino otra idea a la mente sobre los papeles de trabajo, que normalmente le llamamos así en auditoría por práctica. Pues esta plantilla, a pesar de que la pusimos de ejemplo y solamente se ve un pedacito de toda la documentación, ustedes pueden ver en la parte inferior que va del 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etcétera, ¿no? Y clasificado la sección 2, la sección 3, la sección 4, la sección 5, tal como vimos en la tabla de controles previamente. Pues lo que indica eso es que en esta plantilla están todos los controles que se deben revisar. Y en la parte preliminar, donde dice README, revisión record, user data, summary, en esas pantallas preliminares se establece el perfil del banco, de la institución, y se habilitan y deshabilitan los controles que le aplican de acuerdo a la plataforma, ¿no? Porque esto ya viene preparado para la revisión y asegurar, digamos, que se revisen los controles que le son aplicables a la institución. Y por otro lado, nosotros, como ya hemos estado haciendo esta revisión desde el año 2008, desde el año 2018 en Panamá, el año pasado, cuando llevamos a cabo esta revisión en una de las instituciones locales, le pedimos autorización a Swift para vaciar, digamos, esta plantilla de Excel en plantillas de Word, con otros elementos que nosotros sabemos que son, digamos, muy usados en las prácticas de auditoría interna, para que fuera de más facilidad a la hora de integrarlo en los papeles de trabajo y en las aplicaciones que internamente las instituciones están utilizando para documentar sus auditorías y sus revisiones especiales. Ahora sí podemos pasar a la siguiente filmina. Sí, nada más para apuntar ese último comentario ahí, ese vaciado en Word para efectos de facilitar ese papel de trabajo
no es que a nosotros se nos ocurrió y ya lo empezamos a usar, no, nosotros construimos uno y Swift me autorizó a usar eso cuando validó que ese formato nuestro pues estaba o superaba el que ellos habían hecho. Sí, regreso a ti, Raúl. Claro, Antonio, sí. Entonces, pues, a la final les entregamos esa documentación en Word con la aprobación de Swift. Esta carta sería la que nosotros tenemos que entregar y se ve muy sucinta, muy corta, pero pues es la que tiene, es el modelo establecido, estandarizado por Swift. Tendríamos que cumplir con esta carta para respaldar y comprometernos con la revisión, ¿no? Y si fuese otro revisor externo, pues también debería cumplir con esto. Antonio, lo que no me queda claro ahorita es si lo hace un revisor interno, tal vez no deba cumplir con el modelo de la carta. Es correcto, sí, es correcto, Ron. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Acá vemos en esta filmina otras aclaraciones más sobre estos cambios, y es que, bueno, en realidad, desde que inició el programa entre julio y diciembre, se espera que los bancos hagan la revisión no más allá del 31 de diciembre. Pues nosotros lo que hemos estado viendo en el mercado realmente, y por la práctica que sabemos que se lleva a cabo, a veces los proyectos que tienen las organizaciones son ambiciosos internamente, y estas revisiones a veces se le asigna muy poco tiempo. Entonces tuvimos un caso pues que donde se atrasó un poco la revisión de Swift por proyectos internos de alto impacto que tenía la organización, pero Swift deja claro que ellos tienen los derechos de reportar al regulador local, a los bancos centrales que nosotros no tenemos, pero nuestro regulador local, y al resto de la comunidad cuando un banco no cumple con esto. Entonces, pues ellos se guardan eso. Ellos esperan que todos los bancos al cierre del 31 de diciembre hayan podido hacer la certificación en el KYC y además pues tengan toda la documentación de respaldo que indique que esa evaluación ha sido realizada. Está el tema de la infraestructura A4 que mencionamos en la plantilla de controles que vimos, y el hecho de que existen controles específicos para esta plataforma, aun cuando los bancos pues hayan contratado servicios de Swift que equivalen a esta plataforma, pero que deben tener conectores y interfaces que permitan que las aplicaciones internas del core bancario o alguna aplicación adicional que participe, normalmente puede estar el core bancario o alguna otra aplicación adicional, que se hable con esa interfase de ese proveedor de servicios de Swift. Yo no sé si ahí vas a hacer algún comentario adicional, Antonio. No, realmente esta arquitectura es nueva en el 2021. Esta arquitectura nació de solicitudes de instituciones financieras como ustedes, donde en la arquitectura A3 había como un área gris con relación a, y si yo tengo un API, que es un elemento de software que permite comunicar a dos aplicaciones, si yo tengo un API, ya sea de Swift, porque Swift tiene sus propios API, o si es un API creado por nosotros mismos en el banco, eso cae dentro de A3, pero no se parece. Y para, hacer las clarificaciones del caso, lo que hizo Swift para esta versión 2021 fue crear una arquitectura nueva que es la A4. Regreso a ti, Raúl. Y bueno, yo voy a aprovechar, a pesar de que tenemos para el final unas preguntas, una sesión de preguntas, pero como he visto un par de preguntas de esas que están relacionadas con lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, nos preguntan acá qué debe cumplir un miembro interno acreditado para hacer la revisión interna. Ya mencionamos previamente pues que debe tener certificaciones como CISA, CISM, CISP, y otras certificaciones que hay que son muy reconocidas en el mercado de seguridad de información y de revisiones de seguridad, que debe haber tenido en los últimos 12 meses algún tipo de relación en revisión de estos marcos de seguridad, y mencionábamos que debe ser parte de una área independiente. Eso nada más para resaltar algo que mencionamos, pero que nos están preguntando. Otra pregunta que veo aquí es que si la evaluación es realizada por seguridad de información. Mencionamos también previamente
que SWIFT no permite que la haga la evaluación seguridad de información si participa como responsable en el proceso de SWIFT. El único escenario donde pudiera hacer la revisión una área de seguridad, lo que pasa es que a veces en algunas instituciones hay elementos de seguridad que están en áreas de riesgo y hay otras partes de seguridad que están normalmente para configuraciones de seguridad en otra área independiente o en tecnología. Pues ahí habría que ver con más detalle si está o no relacionado con los programas de seguridad de SWIFT o con la ejecución de programas de vulnerabilidades, de testing, de penetración o de programas de concienciación de seguridad que normalmente tocan controles en donde esa área es responsable. Así que lo que habría que ver es si realmente es independiente o no. La otra sí la voy a dejar para después. Ahí Marelia nos está ayudando y podemos pasar a la siguiente filmina. Aclaraciones, pues normalmente toda la documentación, no solamente esto que estamos resaltando en esta filmina, sino que toda la documentación de SWIFT se actualiza o se revisa una vez al año, se publica en esas actualizaciones en el mes de julio. Normalmente SWIFT es muy puntual en la publicación de las versiones actualizadas de esta documentación, que implican poder actualizar la política de todo el programa, los objetivos de todo el programa, en los alcances, las expectativas y los mismos controles como tales, ¿no? Hay aclaraciones adicionales porque, como mencionó Antonio, pues la comunidad afiliada a SWIFT, que son responsables por reportar eso, van descubriendo cosas que necesitan ser mejoradas en el programa, se las reportan a SWIFT y todo eso entra como un input para esos cambios. Entonces, dentro de esos cambios, resaltamos aquí dos cositas que son aclaraciones que ha hecho SWIFT sobre lo que implica una tercera parte, que ya lo hemos mencionado. El hecho de que yo externalice mis servicios a un proveedor de servicios, valga la redundancia, a una nube, a un hosting, eso no significa que yo me libero de la responsabilidad ante SWIFT de estos controles. Para eso está la tabla de controles que mencionamos previamente, donde se deja claro que dependiendo de cada una de las plataformas, así pues soy responsable de los controles que ya están establecidos para esa plataforma. Y eso pues puedo tenerlo in-house, puedo trabajar remoto, puedo trabajar en la nube, pero sigo siendo responsable de eso. Claro, a lo interno, nosotros como institución financiera podemos tener acuerdos de nivel de servicios, contratos que hacen responsable a ese proveedor de servicios, pero pues los responsables finales somos nosotros. Y una aclaración también sobre las computadoras que se utilizan dentro del proceso que se inicia dentro del back office o el core bancario o el ambiente de TI versus los computadores que se utilizan para hacer las mismas entradas o las interfaces con SWIFT para enviar los mensajes. El otro mensaje que tenemos en la parte inferior de la filmina es que, pues, como entramos en un proceso continuo de mejoramiento de este marco de seguridad anual, pues los controles recomendados eventualmente están pasando a no es mandatorio, no es obligatorio que esto sea así, pero es la expectativa que en la medida que los controles se van mejorando, en la medida que los cibercriminales siguen mejorando sus técnicas ofensivas y de ataques a las organizaciones, esos controles se tienen que ir robusteciendo y se tienen que ir convirtiendo en mandatorios. Entonces, no esperar que porque son mandatorios, solamente me concentro en esos y los que no son mandatorios, que son recomendados, los dejo a un lado, porque eventualmente esos se van a convertir en mandatorios y para mí como institución es más llevadero que los vaya absorbiendo poco a poco en la cultura organizacional de control interno a tener que hacer una inversión inmediata para tener un cumplimiento cuando cambia un control de recomendado a mandatorio de un año a otro. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina? Pues aquí ya vienen las hojas de ruta donde continúa Antonio hablando, ¿no? Pues gracias, Raúl. Pues sí, nosotros lo que hemos visto en el pasado es que, como mencionaba Raúl, por alguna razón, los bancos, hombre, por las complicaciones, sus proyectos, por las razones que sean, esperan hasta eventualmente el último trimestre.
del año para hacer su evaluación de cumplimiento del marco vigente ese año y publicar a través de QYCS. A veces lo que hemos visto cuando algunos bancos nos llaman en el último trimestre es que a veces esa premura puede ocasionar que cuando se completa ese formulario, el personal interno del banco haga ciertas afirmaciones que podrían no estar, digamos, soportadas y que luego pudiesen generar dudas sobre que alguien independiente venga a hacer ese tipo de revisión. El año pasado fue un año muy particular, en lo que vamos de este año igual. Hay que ser honesto, pues quizás en el año 2020, pues la cabeza de los ejecutivos y profesionales como ustedes estaban en otro punto, quizás un poco distante de cumplir con todos los controles de seguridad que este marco exige. Y pues probablemente la pandemia en alguna forma haya impulsado de que no hayamos sido suficientemente rigurosos en los bancos para cumplir y evaluar los controles, al menos del año pasado, que se enviaron a SWIFT. Eso es lo que hemos visto en la práctica y eventualmente, pues en nuestra experiencia, creemos que las instituciones financieras no debiesen esperar el último Q del año para poder realizar la evaluación, ya sea que la evaluación la haga con un asesor independiente interno, como cumplimiento, riesgo de auditoría interna o alguna otra área que no forme parte de el proceso de SWIFT, pues con las calificaciones que Raúl en su momento mencionó, o bien que se haga con alguna de las compañías que forman parte de los directorios del SWIFT Internacional. Una pequeña hoja de ruta que eventualmente nosotros pudiésemos sugerir o recomendar es que, pues, como que hay distintas opciones para enfrentar el cumplimiento este año de SWIFT. Una opción pudiese ser que un asesor independiente externo que formen parte del directorio de SWIFT haga la evaluación oportunamente, y oportunamente, digamos, en el Q2, en el peor de los casos ahí como en el Q3, y emite un reporte de áreas a mejorar. En nuestra experiencia, siempre a estas evaluaciones se identifican espacios de mejora o a veces inclusive incumplimiento de controles. No es lo mismo tratar de solventar un incumplimiento de un control en noviembre y diciembre de un año a quizás empezar a corregirlo en julio o en junio de este año. Entonces, un primer enfoque sería que potencialmente alguien externo en el Q2 haga la evaluación, emite un reporte y en el Q4 las áreas de auditoría, riesgo, cumplimiento puedan revisar si eventualmente esas áreas de no cumplimiento que fueron identificadas en junio fueron subsanadas y bueno, auditoría, riesgo, cumplimiento pueda completar y publicar los resultados del banco en la plataforma de QYC. Esa es como una primera opción. Otra posible opción puede ser que un asesor independiente externo haga pues la evaluación en el Q2, emite un reporte y en el Q4 este mismo asesor pues regrese, revise el cumplimiento de los planes de acción y publique la información en el QYC. Y la tercera opción es que, bueno, todo lo haga internamente al banco. Que las áreas de auditoría e incumplimiento realice la evaluación en Q2 y la entregue, o bien que la haga y que pues alguien independiente revise la calidad de los papeles de trabajo que Raúl mencionó y el enfoque aplicado. El mensaje nuestro es que esta evaluación este año pues sería sano que se haga con la oportunidad del caso. Pues sabemos que hay proyectos que van corriendo en las organizaciones donde están involucrados distintas áreas, pero lo que hemos aprendido en el pasado cuando hemos hecho este tipo de trabajos es que contra más antelación se haga y Dios no quiera salga en algún área de cumplimiento, pues el banco tiene
la oportunidad de poder subsanar, mejorar, corregir esas áreas antes de publicar los resultados finalmente en diciembre, porque que se haga la evaluación, una evaluación previa antes de diciembre, lo que le da a las organizaciones es poder oportunamente identificar áreas de no cumplimiento, ya sea que la haga cumplimiento, riesgo, auditoría dentro del banco, o bien que se apoyen con alguien externo. Yo en este momento pasaría entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ya Raúl contestó algunas y yo le pediría a Mariela Cuadra, que es una gerente en Risco, a que nos ayude con alguna de las preguntas que puedan haber por ahí que tú hayas anotado, Mariela. Sí, buen día a todos. Tenemos una consulta de uno de los participantes. Nos pregunta, si la evaluación la hace un departamento de auditoría interna o riesgo, ¿se debe cumplir con la carta de certificación y enviar al regulador o alguna entidad o debe descansar en los papeles de auditoría en caso de alguna revisión externa? Bueno, yo voy a tomar la palabra, Antonio, y después pues te dejo por si hace alguna acotación adicional. En realidad la carta que mencionamos allí, mi entendimiento es que es para esos evaluadores externos como nosotros. Cuando se hace por auditoría interna, normalmente lo que se soporta en el proceso es el procedimiento que sigue auditoría interna, de incluirlo en su plan anual, como dejar evidencia, ¿no?, de que eso fue incluido en su plan anual de revisiones, que haya un anuncio de auditoría y que se siga pues todo el proceso de auditoría normal. Yo no he visto ningún documento de SWIFT que requiera esa carta para un departamento de auditoría interna. Y toda la documentación pues debe descansar, no es necesaria, esta documentación no es necesario enviarla a ninguna institución ni a SWIFT. Lo que queda como evidencia final de toda la revisión y de todo el proceso es la declaración que se llena en una aplicación que hemos mencionado aquí que se llama KYC SA, de Self Security Attestation. Normalmente en cada institución financiera hay ya un usuario asignado que llena todos los años esta aplicación, porque todos los años esos campos se llenan y lo firma. Ahí hay un botón para poner la firma y el responsable, colocar los responsables. Son los que llenan eso. Lo que se espera que haga el revisor externo, como nosotros, o el independiente, una área interna, es que se asegure que los campos que se llenan allí realmente son un reflejo de los resultados de la revisión. Pero sí, toda la documentación debe quedar entre los papeles de trabajo del área, ¿no?, que hace la revisión. Yo no sé si Antonio complementa un poco más el comentario. Pues no, realmente no hay nada adicional que aportar. Lo que dijiste es como es, Raúl. ¿Alguna otra pregunta, Marelia? Sí, por acá tenemos otras preguntitas. ¿La evaluación de controles para 2021 es solamente para los controles mandatorios o incluye también los controles recomendados? ¿Nos podrías apoyar, Raúl? Muy bien, claro. Tiempo aproximado, costos, alcance, entregables. Nosotros en la práctica, y eso va a depender un poco del tamaño, de la complejidad de la organización, de la disponibilidad que tienen las áreas responsables en su programa anual de trabajo para hacer esta revisión. En el Q2 nos parece muy apropiado llevar a cabo esta revisión, porque nos parece que, por ejemplo, 2 meses como tiempo promedio, si la organización es, por ejemplo, bien pequeña estructuralmente, le aplican pocos controles, la complejidad interna de operaciones es baja, hay disponibilidad de la gente, si todos esos factores están a mano, tal vez hasta en un mes pudiera salir la evaluación. Y eso le da tiempo a la organización de establecer planes de acción, de que las áreas puedan investigar en el mercado cuáles son las implementaciones que habría que realizar, si aplica, ¿no? Y poder llevar a cabo planes de acción, aun cuando haya que programarlo para el año posterior, porque hay algunas cosas que implican inversiones de recursos adicionales que no se tenían en los presupuestos. Pero aún así, pues ya todo eso quedaría aprobado por la alta gerencia
sería parte de implementaciones posteriores y sería transparente para la evaluación y la certificación de SWIFT. Así que nos parece apropiado que en el Q2 se haga la evaluación y pudieran tener como referencia, dependiendo, como les dije, de muchos factores, 2 meses de revisión. Yo no sé, Antonio, ¿hay algo más de su parte? No, perfecto, Raúl, perfecto. Bien, muy bien. Bueno. Marelia. Sí, ¿nos podrías ampliar un poquito más sobre los controles que necesitamos evaluar en estas revisiones? ¿Tendríamos que evaluar solamente los controles mandatorios o también necesitaríamos incluir los controles recomendados o lo que ellos llaman advisory? Sí, eso sí lo habíamos mencionado y lo vamos a resaltar. SWIFT lo que espera como mandatorio, que la palabra lo indica, como parte del cumplimiento en la certificación, es que lo que se llene en el KYC sea un reflejo de la revisión del cumplimiento de los controles que son mandatorios. Los recomendados no es obligado incluirlos en esta revisión, pero nosotros hemos resaltado mucho la recomendación nuestra de que se incluyan esos otros controles que les llaman advisory, porque dejarlos para un futuro tiene muchas connotaciones. Todos esos controles tienen riesgos relacionados y como vimos en las filminas previas, todas estas prácticas de seguridad de información ya deberían formar parte de los programas de seguridad que ya las instituciones tienen. Si por alguna razón la institución no tiene esos controles, pues es muy probable, y habría que hacer una reflexión más detallada, que la organización tiene riesgo de exposición en su operación regular, ni siquiera con respecto a SWIFT. Así que por diferentes aristas, es muy recomendable que estos controles sean incluidos en la revisión. Sí, muchas gracias, Raúl. Por acá tenemos otra consultita. A ver si Antonio nos puede ampliar un poquito. Nos preguntan, ¿un proveedor externo autorizado por SWIFT Internacional nos brinda el servicio? A pesar de esto, ¿debemos hacer el assessment? Antonio, ¿nos podría...? Esa es buena pregunta. Fíjense, como mencionaba Raúl, pues nosotros hemos estado haciendo estas revisiones particularmente de SWIFT, pero realmente muchas revisiones de seguridad de hace mucho tiempo atrás. Nos hemos dado cuenta que con relación a estas revisiones de SWIFT, cuando el banco tiene dado a un tercero autorizado por SWIFT, parte de la cadena de procesamiento de los mensajes, ya sea las cajas de mensajería o de comunicación, algunas veces los bancos sienten que no es necesario que yo tenga algún tipo de certeza o tranquilidad sobre si ese proveedor cumple o no con los controles que apliquen de acuerdo a mi arquitectura. Lo cierto es, y así lo menciona SWIFT, es que indistintamente de eso, es necesario evaluar los controles. Otra cosa que nos vemos frecuentemente cuando hacemos estas revisiones es que, por ejemplo, para aquellos bancos que utilizan la arquitectura B, que para no entrar en tecnicismo es una arquitectura donde todo lo tiene un proveedor externo autorizado por SWIFT y realmente desde tesorería en el banco se conectan a través de computadores montándose en internet con los protocolos de autenticación, se conectan al proveedor ese y hacen todo su proceso de manejo, de ida y regreso. En algunas revisiones que hemos hecho, esos bancos que tienen arquitectura B perciben de que, pero es que yo no entiendo por qué yo tengo que cumplir con hacer esta revisión si todo el procesamiento lo lleva un proveedor externo que, para efectos prácticos, fue el que me recomendó SWIFT Internacional. Sin entrar en mucho detalle, si ustedes, las personas que han tenido la oportunidad de hacer este tipo de revisiones, solamente voy a mencionar dos controles por respeto al tiempo. Hay un control que está relacionado con la actualización del software. Sin duda que ese proveedor tiene que actualizar todo lo que tenga que ver con sus servidores y su equipo de comunicación, etcétera, etcétera. Pero desde donde nace la conexión, a pesar de que yo me conecte a ese proveedor, es a través de un computador que está dentro del banco.
del cual es dueño el banco y al cual tiene un software. Entonces, ese computador, si lo quieren ver de una manera sencilla, ese computador tiene que cumplir con el requerimiento que está relacionado con actualizaciones de software, software update. Si queremos ir un poco más allá, el requerimiento 6.4, que tiene que ver con login and monitoring, lo que es el registro y el monitoreo de transacciones atípicas o dudosas, requiere, de nuevo, con este mismo computador, a pesar de que usted es arquitectura B, requiere que, por ejemplo, ese computador, tal cual exige el requerimiento 6.4, disponga de las bitácoras necesarias para hacer el tracking a lo que cualquier situación atípica o de potencialmente hackeo que pueda haber tenido esa máquina. Ahora bien, ustedes recuerden, aun cuando es una máquina que está en mi banco y que se va a conectar a un proveedor externo, esa transacción desde la máquina hasta que llega al proveedor externo, ¿por dónde pasa? Por equipos de comunicación y equipos de seguridad del banco. Esos equipos, ante los ojos de SWIFT internacional, ¿y usted cómo actualiza eso? ¿Y qué tipo de login y monitoreo tiene ahí? ¿Me sigue? Entonces, aquí el mensaje es que aun cuando sea un proveedor externo que te dé el servicio, hay controles que el banco debe cumplir. Otra cosa que no hemos encontrado a veces es que nos dicen, no, pero es que toda mi infraestructura para aquellos clientes que son arquitectura tipo A1 o A tipo 2, principalmente o A3. No, Antonio, lo que pasa es que toda mi infraestructura, toda mi granja de servidores, todo lo que tiene que ver con el banco, incluyendo lo que es SWIFT, eso lo tenemos en la nube de X proveedores de la nube, cualquiera que sea. Y entonces en ese escenario, pues yo cómo voy a poder evaluar allá eso. Como decía Raúl hace un rato, en la definición de third party, se amplía porque proveedores en la nube, ustedes también tienen que obtener algún tipo de satisfacción. Yo sé que usted me va a decir, Antonio, pero yo no puedo ir a la nube de tal proveedor y a preguntarle cuáles son tus controles de actualización. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero como ustedes saben perfectamente, todos estos grandes jugadores que están en la nube tienen que completar los famosos reportes SOC, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y ya hacer una diligencia interna del banco, poder obtener algún tipo de satisfacción con relación a eso. Yo no sé si tú quisieras aportar algo adicional a eso, Raúl. Gracias, Antonio, que estaba en mute. No, yo pienso que ha sido bastante claro, Antonio. Nada más, de repente comentar y poniéndome en el pellejo, en zapato de un área interna de la institución, a veces es difícil obtener, digamos, un acercamiento con uno de estos proveedores tan grandes, pero usualmente ellos publican esos reportes que tú mencionas porque son estándares de revisión que ya tienen muchísimos años de existir, ¿no? Y que ellos se lo piden en otros países que son, digamos, que tienen prácticas más maduras de controles. Por lo tanto, por lo menos tener acceso a esos reportes, debemos poder incluirlos en nuestra revisión. Yo creo que tenemos otra pregunta que podemos atender en los 2 minutos que nos quedan. Marilia, ¿te nos ayuda? Tenemos por aquí otra pregunta de un participante. Nos consulta, ¿la publicación de los resultados en el sitio de SWIFT debe realizarse solo por parte del asesor independiente Auditoría Riesgo? Es decir, ¿no lo haría otra área de la organización? Bueno, yo mismo la voy a tomar, ¿no? Yo había mencionado previamente que como el programa inició desde el año 2017, ya en la organización debe haber una persona asignada con los permisos y los derechos de acceso a esa aplicación, porque esa es una plataforma diseñada en la web que tiene SWIFT y que, como cualquier otra aplicación, tiene usuarios asignados con derechos específicos asignados y puede ser del área de operaciones. Algunas veces hay una persona nombrada en el área de operaciones que no necesariamente va y le habla a otras áreas de la organización y que está llenando ese reporte, pero normalmente hay una área ya asignada allí. El rol de un externo como nosotros
sería asegurarse de que lo que se reporte allí pues es un reflejo de los resultados en la revisión, porque son campos muy sencillos que se llenan, ¿no? De si se cumple o no se cumple, si no se cumple, qué es lo que, por qué no se cumple, si no se cumple, qué plan de acción se tiene, cuál es el nombre del evaluador, cuál es por ejemplo, nosotros tenemos un identificador, así como los bancos tienen un BIC de identificación ante SWIFT, pues esa identificación, ese identificador hay que colocarlo, y también, ya sea el asesor interno o nosotros, ayudar a esa persona que va a hacer esa entrada de estos datos, por si acaso tenemos que conversar o compartir algún criterio, pues porque a veces pues no es tan fría la información que se llena, una palabra que se llena, qué implica eso para el banco, qué responsabilidad implica para el revisor, para los papeles de trabajo que están detrás soportando esta revisión, y todas las personas que están involucradas, que involucra a la alta gerencia en todas estas cosas, ¿no? Yo creo que con eso cierro y ya nos podemos ir despidiendo porque estamos sobre el tiempo, Antonio. Sí, yo creo que estamos sobre el tiempo, nosotros siendo respetuosos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues si quizás algunas de las respuestas nuestras pudieron ser un poco crudas, pues básicamente parten de la premisa que nosotros, pues en Risco hemos estado haciendo esto desde hace algún tiempo atrás. Nosotros desde el 2019 formamos parte del directorio de SWIFT, de consultores de seguridad, y desde el 2020 de asesores. Nosotros realmente queremos, por respeto al tiempo, darle las gracias a ustedes. Cualquier cosa, ustedes cuentan con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, sepan y tengan la certeza que cualquier tipo de consulta, duda o interrogante, nosotros podemos gustosamente apoyarlo. Cualquier otra cosa nos pueden enviar una pregunta de correo. Yo con esa despedida te paso la palabra, Raúl, para que te despidas. Gracias. Detrás de Risco hay un montón de gente que ustedes no han visto ni han escuchado, que son los que están detrás de la parte técnica de este webinar, pero es alguien en nosotros, alguien que se nos pueden confiar para esto y otras cosas más. Le paso la palabra a Raúl y nos despedimos con esta famosa canción de Ben King, que publicó, creo que fue en 1961, Stand By Me. Raúl, te despides y gracias a todos ustedes. Gracias, nada más pues reconfirmarle a todos que detrás de Antonio y mi persona hay otro grupo de profesionales. Está Marelia, está Alexi, está Jonel. Nosotros tenemos un equipo que por los años que tenemos en esto y por requerimiento de SWIFT nos hemos estado certificando en cada uno de estos controles, en cada una de estas revisiones y en las expectativas que tiene SWIFT, y pues estamos listos para atender cualquier consulta que venga de parte de ustedes. Muchas gracias a todos y bueno, excelente día. Just as long as you stand by. So darling, don't stand by me. By me. Stand by. Stand by. It's the sky that we look upon should tumble